Yo solo era una estudiante universitaria sin dinero, trabajando turnos dobles en una cafetería, cuando un anciano me dejó algo que cambiaría mi vida para siempre. Lo que me dio no fue dinero, sino algo mucho más valioso. Al final de esta historia, entenderás por qué la amabilidad siempre regresa multiplicada por 10. Si crees en el poder de la amabilidad y quieres escuchar historias que restauren tu fe en la humanidad, dale like ahora mismo y suscríbete para más historias reales increíbles que te dejarán sin palabras. Hace 3 años me estaba ahogando. No literalmente, pero financieramente y emocionalmente apenas podía mantenerme a flote. Tenía 20 años, cursaba el tercer año de universidad y trabajaba turnos dobles en la cafetería de Mel solo para juntar suficiente dinero para la matrícula. El lugar no era glamoroso, cabinas de vinilo rajadas pegadas con cinta adhesiva, luces fluorescentes que zumbaban como avispas furiosas, y ese olor permanente a café y grasa de tocino que se quedaba en la ropa sin importar cuántas veces la lavaras. Recuerdo particularmente esa semana de octubre porque sentí que el universo me estaba poniendo a prueba. El pago de mi matrícula vencía en exactamente 14 días y me faltaban $800. Para algunos, puede que eso no suene a mucho, pero para mí era como si fueran 8,000. Vivía a base de fideos instantáneos y lo que Mel me dejaba llevarme al final de cada turno. Me dolían los pies constantemente por estar de pie 12 horas al día, y cargaba mis libros a todos lados porque no podía pagar el pasaje del bus entre las clases de la mañana y el turno de la noche. Pero hay algo en trabajar en un lugar como el de Mel. Te conviertes en parte de una pequeña y extraña familia. Estaba el propio Mel, un hombre de 60 y tantos con un ceño fruncido permanente, pero con el corazón más grande que puedas imaginar. Refunfuñaba por todo, pero nunca amenazó con despedirme cuando tenía que estudiar durante los momentos tranquilos. Luego estaba Rita, una mesera veterana que llevaba sirviendo café desde antes de que yo naciera. Ella me enseñó que el secreto para sobrevivir en el mundo del servicio no era solo ser rápida, sino recordar que cada cliente que entraba llevaba consigo cargas invisibles. Tomé esa lección en serio. Mientras otras meseras ponían los ojos en blanco con los clientes difíciles o apresuraban sus pedidos, yo me esforzaba por ver realmente a las personas. Recordaba que al camionero de la mesa 3 le gustaba su café negro con exactamente 2 cucharadas de azúcar. Sabía que la anciana que venía todos los jueves se sentía sola y solo necesitaba a alguien que escuchara sus historias sobre sus nietos. Mi filosofía era simple: trata a todos como si importaran, porque realmente importan. La mayoría de los Buenas tardes, bienvenido a Mel's. ¿Qué puedo traerte hoy? Su voz era suave, educada. Solo café, por favor. Y quizá una rebanada de ese pastel de manzana, si tienen. Mientras servía el café, noté que sus manos temblaban levemente, no por la edad o una enfermedad, sino por algo más profundo. Tal vez dolor. Había visto esa expresión antes, en mi propio espejo, después de que mi madre falleció. Enseguida, dije, pero en lugar de alejarme como siempre, algo me hizo quedarme. ¿Primera vez en Mel's? Me miró sorprendido, como si no estuviera acostumbrado a que las meseras iniciaran conversación. Sí, en realidad. Solo estoy de paso. Tomó un sorbo de café y sonrió un poco. A mi esposa le encantaban lugares como este. Decía que tenía más alma que los restaurantes elegantes. El modo en que dijo le encantaban, me dijo todo lo que necesitaba saber. Tenía buen gusto, respondí con suavidad. Ya regreso con su pastel. Cuando regresé con la rebanada, lo vi mirando una foto en su billetera, una pequeña imagen desgastada de una mujer con ojos amables y sonrisa cálida. La guardó rápido, pero no antes de que yo notara cómo sus dedos trazaban con ternura el borde de la imagen. Era hermosa, le dije, dejando el plato. Me miró de nuevo, esta vez con lágrimas a punto de desbordar. Lo era. 43 años de casados. Falleció hace 6 meses, su voz se quebró. Debí haberme ido. Tenía otras mesas, saleros que rellenar, 1000 tareas. Pero algo en la soledad de ese hombre me tocó. Lamento mucho su pérdida, dije, sentándome frente a él sin pensarlo. ¿Cómo se llamaba? Margaret. Maggie, sonrió entre lágrimas. Te habría caído bien. ¿Me recuerdas a ella cuando era joven?
Siempre veía lo mejor en los demás. Siempre encontraba tiempo para una palabra amable. Hablamos durante 3 horas. En una cafetería donde la mayoría termina su café en 30 minutos. Me contó sobre Maggie, cómo se conocieron en un evento de iglesia a los 19 años, sus viajes, sus sueños, su vida. Y sin darme cuenta, le conté sobre mis propias luchas, la muerte de mi madre 2 años atrás, mi deseo de ser maestra porque era su sueño para mí, y mi preocupación constante por el dinero y si podría terminar la universidad. Él escuchaba cada palabra como si fuera lo más importante del mundo. Cuando mencioné mi problema de matrícula, no me ofreció consuelos vacíos. Me hizo preguntas reales, sobre mis metas, mis planes, qué tipo de maestra quería ser. El mundo necesita más maestras como tú, dijo finalmente. Maestras que vean a la persona entera, no solo al alumno en el escritorio. A medida que avanzaba la tarde, me di cuenta de que nunca había tenido una conversación así con nadie, y menos con un desconocido. Había algo casi mágico en esa conexión hecha entre café y pastel, en ese rincón olvidado del restaurante. Cuando empezó a llegar la clientela para la cena, supe que nuestra conversación tenía que terminar. Él también pareció notarlo, y comenzó a reunir sus cosas. Gracias, dijo, levantándose lentamente. No hablaba así desde que Maggie murió. Hoy me diste un regalo precioso. Me encogí de hombros, algo avergonzada. No tiene que darme las gracias. A veces todos necesitamos que alguien nos escuche. Sacó su billetera y dejó el cambio exacto por su café y su pastel. $4.37. No dejó propina, lo cual, siendo honesta, me dolió un poco. Pero lo entendí. No todos pueden dar propina, especialmente los ancianos que viven con ingresos fijos. Me dirigí a limpiar su mesa cuando me detuvo. Espera, dijo, metiendo la mano en el bolsillo de su chaqueta. Sacó un sobre blanco sellado, grueso y de aspecto oficial. Quiero que tengas esto. Pero prométeme algo, no lo abras hasta que llegues a casa esta noche. ¿Puedes prometerme eso? Lo miré confundida. Señor, no puedo aceptar. Por favor, interrumpió con suavidad. Es importante para mí que lo tengas. ¿Me lo prometes? Algo en su voz me hizo asentir. Lo prometo. Entonces sonrió. Fue la primera sonrisa genuina y completa que le vi en toda la tarde. Gracias, Ángel, por todo. Y se fue. Me dejó ahí parada con un sobre misterioso y más preguntas que respuestas. El resto de mi turno pasó lentamente, como si el tiempo se arrastrara. El sobre pesaba en el bolsillo de mi delantal, y me sorprendía a mí misma tocándolo cada pocos minutos. Rita se dio cuenta de mi distracción y me molestó bromeando con que tenía un admirador secreto, pero apenas la escuché. Mi mente estaba girando con posibilidades. Tal vez era una nota de agradecimiento. Tal vez me había dejado una propina de $20 o $50 por amabilidad. El sobre era lo bastante grueso como para contener varios billetes. Cuando marqué la salida a las 10 de la noche, estaba prácticamente temblando de curiosidad. El viaje en autobús a mi pequeño estudio se sintió eterno. Saqué el sobre de mi bolso al menos una docena de veces, girándolo en mis manos, pero mantuve mi promesa. No lo abriría hasta estar en casa. Finalmente, ya en mi apartamento estrecho, tenía el sobre en mis manos temblorosas. Lo abrí con cuidado, y lo que encontré dentro hizo que se me doblaran las rodillas. Tuve que sentarme en la cama porque no podía procesar lo que estaba viendo. Dentro había una carta escrita a mano en papel fino, y debajo, documentos oficiales. La carta comenzaba, «Querida Ángel», y a medida que leía, todo mi mundo cambió. «Querida Ángel, espero que no te moleste que te llame así, pero eso es lo que fuiste para mí hoy. Mi nombre es Robert Harrison, y quiero que sepas que nuestra conversación de esta tarde salvó mi vida de maneras que nunca entenderás del todo. Durante 6 meses, desde que Maggie falleció, he estado ahogándome en dolor y desesperación. Me he estado cuestionando todo, el legado que Maggie y yo construimos, las becas que hemos otorgado, si algo de eso realmente vale la pena. Hoy, sentado contigo en esa cafetería, recordé por qué Maggie y yo comenzamos la Fundación Educativa Harrison en primer lugar. Fue para ayudar a jóvenes como tú,
Personas con sueños y determinación que solo necesitan que alguien crea en ellas. Tu amabilidad, tu genuino interés por un desconocido en duelo, me recordaron que todavía hay bondad en este mundo que vale la pena defender. Tuve que dejar de leer porque mis manos temblaban tanto que no podía distinguir las palabras. La Fundación Educativa Harrison. Ya había oído hablar de ella. Era la fundación privada de becas más grande de nuestro estado, responsable de enviar a cientos de estudiantes a la universidad cada año. Y ese hombre, ese cliente solitario al que le serví café y pastel, era Robert Harrison. Pero eso no fue lo más impactante. Debajo de su carta había una solicitud de beca completa, ya llenada con mi información, mis calificaciones, mi ensayo sobre querer ser maestra. De algún modo, durante nuestra conversación de 3 horas, reunió todo lo que necesitaba saber sobre mí. La beca lo cubría todo. Matrícula completa, libros, gastos de manutención, todo lo que necesitaba para terminar mi carrera. $45,000 en total. Más dinero del que había visto en mi vida, más del que mi familia había tenido jamás de una sola vez. Lloré hasta quedarme sin lágrimas. Llamé a la fundación a la mañana siguiente, seguro de que debía tratarse de un error o una cruel broma. Pero era real. Robert Harrison había aprobado personalmente mi beca, y lo único que tenía que hacer era firmar los papeles. Esa beca no solo pagó mis estudios, cambió por completo el rumbo de mi vida. Me gradué sin deudas con mi título de maestra y comencé a trabajar de inmediato en uno de los distritos escolares con menos recursos del estado. Quería devolver lo que había recibido. Quería ser para mis estudiantes lo que Robert Harrison fue para mí. Alguien que viera su potencial y creyera en sus sueños. Con los años, ahorré cada centavo que pude y fundé un pequeño fondo de becas para estudiantes que trabajaban mientras estudiaban. No era mucho, quizás suficiente para ayudar a 1 o 2 jóvenes al año, pero era mi manera de honrar lo que Robert había hecho por mí. 5 años después de aquella tarde que cambió mi vida en Mel's Diner, estaba almorzando en un pequeño café cerca de mi escuela cuando noté a la joven mesera. Probablemente tenía la misma edad que yo tenía entonces, cargando su bandeja con una mano mientras trataba de estudiar con un libro abierto detrás de la máquina de café. Se la notaba exhausta, abrumada, pero aún así sonreía a cada cliente y recordaba sus preferencias. Cuando estaba por irme, le pregunté sobre sus estudios. Resultó que estaba en su último año de la carrera de enfermería, pero luchaba para pagar su último semestre. La conversación fue como un déjà vu. Otra joven con grandes sueños y recursos limitados, trabajando hasta el cansancio para lograrlos. Ese día le dejé un sobre. Dentro había información sobre mi fondo de becas y una nota que decía: la amabilidad es la única moneda que se multiplica cuando la gastas. Alguien me dijo eso una vez, y ahora te lo paso a ti. Pero la verdadera revelación llegó después, cuando decidí investigar más sobre Robert Harrison. Lo que descubrí me dejó sin aliento. Su esposa, Maggie, no solo amaba las cafeterías, había trabajado como mesera para poder pagar sus estudios en los años 60. La Fundación Educativa Harrison se construyó sobre la creencia de que todos merecen una oportunidad para alcanzar sus sueños, sin importar sus circunstancias. Encontré artículos sobre la fundación, entrevistas con antiguos beneficiarios y relatos de los miles de estudiantes que habían sido ayudados a lo largo de los años. Pero lo que más me conmovió fue encontrar la esquela de Robert. Había fallecido tranquilamente en sus sueños solo 2 años después de nuestro encuentro, y la inscripción en su lápida llevaba la misma frase con la que vivió Maggie. La amabilidad es la única moneda que se multiplica cuando la gastas. Visité su tumba el mes pasado, llevé flores y una carta que le escribí contándole sobre todos los estudiantes a los que he enseñado, sobre todas las vidas que han cambiado gracias a su generosidad. Mientras estaba allí, entendí que lo que él me dio ese día no tenía tanto que ver con el dinero.
Tenía que ver con comprender que todos estamos conectados, que la amabilidad de una sola persona puede expandirse y tener un impacto que nunca imaginamos. Hoy enseño a niños de 5º grado en una escuela con título, donde la mayoría de mis estudiantes califican para almuerzos gratuitos. Cada mañana, cuando veo sus caritas, algunas entusiastas, otras cansadas, otras cargando preocupaciones demasiado grandes para sus cortas edades, recuerdo esa tarde de martes en Mel's Diner. Recuerdo que cada persona que entra por nuestras puertas, ya sea una cafetería o un salón de clases, lleva consigo luchas invisibles y sueños ocultos. La Fundación Educativa Harrison ha ayudado a más de 1000 estudiantes a seguir su educación. Mi pequeño fondo de becas también ha crecido, ayudando a docenas de estudiantes trabajadores a lo largo de los años. Y cada una de esas historias de éxito se remonta a una conversación entre un viudo solitario y una mesera agotada que decidió ver al otro como un ser humano digno de amabilidad y respeto. Esa fue la verdadera lección que Robert Harrison me dejó aquel día. La amabilidad no es solo ser amable, es reconocer la humanidad en los demás y responder con amor en lugar de indiferencia. Es entender que nunca sabemos qué batallas está librando alguien o qué sueños está tratando de alcanzar. Y a veces, los actos más pequeños de cuidado genuino pueden cambiar por completo el curso de la vida de alguien. Esta historia prueba que la amabilidad nunca se desperdicia, siempre encuentra el camino de regreso hacia ti. Si esta historia tocó tu corazón, compártela con alguien que necesite escucharla hoy. Y recuerda, nunca sabes cómo un pequeño acto de bondad puede cambiar la vida de alguien. Suscríbete para más historias que restauran tu fe en la humanidad y cuéntame en los comentarios. ¿Cuál es la cosa más amable que un desconocido ha hecho por ti?